Muy buenas tardes. Cordial saludo a todos los seguidores de JM Noticias. Ya estamos en vivo y en directo desde la cancha Paí Coronel, desde el estadio Paí Coronel, señoras y señores, para lo que será esta gran final. Primer partido de ida entre el conjunto de Guaraní versus el Club Deportivo Humaitá. El primer partido de la sub-15, señoras y señores. En instantes, en breve, estará arrancando. Y estamos en vivo por JM Noticias. Estaremos transmitiendo los dos encuentros, tanto de la sub-15 como de la sub-17. Ahí ya vemos al conjunto aurinegro. El último encuentro del plantel antes de saltar al campo de juego, que por cierto está excelente. Eso es lo que se puede decir por el campo de juego. Espectacular, digno de esta gran final. Y ambas categorías llegaron, tanto del equipo de Guaraní como así también del Club Deportivo Humaitá. En la categoría sub-15 como también así de la sub-17. El conjunto de Guaraní, dirigido técnicamente por José González, está totalmente confirmado. Irá con el número 1, el guardameta del conjunto aurinegro, Simón Salgueiro. 3 para Luis López, 20 para Líder Peralta, 5 para Leandro Núñez, capitán del equipo de Guaraní, 6 para Gustavo Vázquez, 10 para Axel Ferreira, casaca número 11 para Eugenio Escobar, 2 para Arnaldo Duarte, camiseta número 7, Jimmy Ramírez, camiseta número 4, Jonathan Barrios, 8 para Ángel Ramírez. Entonces el onceno, los 11 que arrancarán de titular en el equipo de Guaraní. Por su parte, el director técnico Darío Alarcón del Club Deportivo Humaitá ya tiene totalmente confirmado también el onceno titular. Irá con el número 1, Alan Flores, 2 para Juan Rotela, casaca número 3 para Alexis Cáceres, 15 para Lucas Cardoso, casaca número 5, Derlis López, 8, Derlis Vázquez, 17, Luis Armoa, 6 para Isaías Báez, 13, Jimmy Núñez, casaca número 10, Clayton Alves, capitán del equipo del Club Deportivo Humaitá, y casaca número 12 para Jonathan Lescano, el onceno titular del Club Deportivo Humaitá. Agradecemos a todas las personas y a todas las empresas que hacen posible nuestra cobertura deportiva de la fecha. Supermercado Tres Fronteras de Marcelo Rapay, ubicado en el kilómetro 14 a Caraí, a 3.000 metros de la ruta Paraguay 02. Al licenciado Oscar Alcaraz. A Despensa Sole, motorrepuesto y taller HM, reparación de motor y parte eléctrica. Alan Calzados, calzados en general, mochilas, pelotas, etcétera. 0993 514 994. También al señor Benjamín Cañete, que apoya nuestra cobertura deportiva. Comercial Emily, ventas al por mayor y menor, ubicado en el kilómetro 14 a Caraí. Contacto al 0983 39 85 70. A&A Asociados Contadores Públicos, contacto al 0985 498 095 o al 0973 120 108. Bareté Emprendimientos SRL, Arenera Hernandarias, Alto Paraná. Ferretería y material de construcción L&M, contactos al 0983 707 966. Ahí va saltando al campo de juego el conjunto del Deportivo Humaitá, recibiendo el aplauso de la afición deportiva. Se prepara también el conjunto Origen. Ya saltan al campo de juego los protagonistas
de la Furia Humaitá. En breve, en instantes, va a arrancar este compromiso. Hay que decirlo que de igual forma se va a atrasar un poco porque estaba previsto para las 15 horas. Ahora ya estamos pasando un minuto y seguramente dentro de 5 minutos aproximadamente va a arrancar la primera gran final, categoría sub-15, Liga Minguera Inferiores, en vivo y en directo por JM Noticias. Va llegando de a poco también la afluencia de público, se hace sentir. Ahí está el presidente del Club Deportivo Humaitá. Gracias, papá. Gracias. Se va alistando también una gran preparación del equipo de Guaraní para la entrada y la afición deportiva, los pastelosos que ya se hacen sentir. Hay ambiente para esta gran final, señoras y señores, amigos del fútbol. Saludamos ya a todas las personas que están en sintonía con nosotros. La fotografía correspondiente del equipo de la Furia Humaitá, señoras y señores. Gran trabajo también del Club Deportivo Humaitá. No es fácil llegar a la final y menos en las dos categorías, tanto el equipo de Guaraní como también así del conjunto del Deportivo Humaitá, que hicieron el mérito suficiente para estar hoy en esta gran final. Ahí está el ingreso de Guaraní, señoras y señores, acompañado de los chicos de la escuela de fútbol. Muy linda presentación del conjunto aurinegro. Toda la parafernalia antes de esta gran final, señoras y señores. Se está aguardando la entrada del cuerpo arbitral, señoras y señores. Ahí ya van abandonando nuevamente el campo de juego los chicos de la escuela de fútbol. Va llegando lentamente y se están llenando de a poco las graderías aquí en el estadio País Coronel del Club Deportivo Minga Iguazú. Hay que
Comentar también que el equipo de Guaraní pasó a la final tras dejar afuera al Club Deportivo Minguazú, tanto en la categoría sub-15 como también así en la categoría sub-17. Por su parte, el Club Deportivo Humaitá pasó en las dos categorías del equipo de San Francisco para hoy tener su lugar en esta gran final y jugarse palmo a palmo el título. Ya está todo listo, todo preparado, falta solamente que los árbitros ingresen al campo de juego, señoras y señores. Los pastelosos, la barra del conjunto aurinegro que se hace sentir. Reiteramos el agradecimiento a todas las empresas y a todas las personas que hacen posible nuestra cobertura deportiva en esta gran final. Supermercado Tres Fronteras de Marcelo Rapay, ubicado en el kilómetro 14 Acraú, a 3.000 metros de la ruta Paraguay 02. Licenciado Oscar Alcaraz, apoya también nuestra cobertura deportiva. Despensa Sole, motor repuestos y taller HM, reparación de motor y parte eléctrica. Alan Calzados, calzados en general, mochilas, pelotas, etcétera. Cualquier consulta al 0993-514-794. Agradecimiento especial también a Benjamín Cañete, Comercial Emily, ventas al por mayor y menor, kilómetro 14 Acaraú. Contactos al 0983-398570. AIA Asociados, contadores públicos. Cualquier consulta al 0985-498-095 o al 0973-120-108, Ciudad del Este, Paraguay. Pareté Emprendimientos, SRL, Arenera Hernandarias, Alto Paraná. Ferretería y material de construcción L&M. Contactos al 0983-707-966. Están moviéndose los protagonistas antes desde inicio porque no quieren perder esa sintonía del partido. Ya hicieron todos los movimientos precompetitivos. Me llama la atención que los árbitros aún no estén ingresando al campo de juego. Ambos elencos ya se encuentran dentro del campo de juego, señoras y señores. El agradecimiento muy pero muy especial también a José Merlos, administrador de la página JM Noticias, también por la confianza en mi persona de poder estar en esta gran final. Es muy gratificante también para mí poder relatar tanto la final de la sub-15 como también así de la sub-17.
Las últimas palabras de los jugadores entre ellos antes que inicie el partido. Algún comentario de motivación, de algo táctico. Antes, quizás a su edad, capaz que era un sueño esto y ahora se hace realidad en esta gran final, señoras y señores, a esta corta edad de los chicos, poder estar en este lugar. Seguramente el partido más importante en su corta carrera futbolística de cada uno de ellos. Y estos encuentros son los que después en los años marcan la trayectoria de un jugador, la jerarquía, pasar por este tipo de partidos. Todos los futboleros saben que una final es un partido aparte, genera otra motivación, otro nerviosismo, otra pasión y el apoyo de los aficionados también que hoy se hace presente. Muy buena afluencia, el apoyo tanto del Club Deportivo Humaitá como también así del Club Guaraní del kilómetro 14, mencionando también que el Club Guaraní está oficiando de local en el estadio Paí Coronel ahora, debido también seguramente a las habilitaciones de las canchas para este tipo de partidos que también exigen varias formalidades para que se pueda aceptar disputar este tipo de encuentros en una cancha. Por ende, el Club Guaraní eligió este reducto deportivo que está, desde mi punto de vista, en perfectas condiciones, desde el césped mismo, por la comodidad de los aficionados, porque tiene graderías, ambas graderías, uno que le corresponde al Club Deportivo Humaitá y al otro lado el equipo de Guaraní. Ya van a ingresar los árbitros para esta gran final, señoras y señores. Ya es inminente el ingreso y posteriormente el arranque del partido, señoras y señores. Ingresan los árbitros. Ahí está Aníbal Fernández, Alexis Cabrera, Mario Garcete y Fidelino Osorio. El cuarteto arbitral de esta gran final, señoras y señores. Ahí el saludo del capitán aurinegro Leandro Núñez, también se acerca el capitán del Club Deportivo Humaitá, Clayton Alves. La fotografía correspondiente de los árbitros y los capitanes, señoras y señores. Gran expectativa para este partido, esta gran final de la Sub-15.
El árbitro principal de esta gran final será Aníbal Fernández, señoras y señores. Aníbal Fernández será el árbitro principal de esta gran final en la categoría sub-15. Moverá primero el equipo de Humaitá, me parece. Sí, efectivamente, Humaitá tocará primero. Todo listo, todo preparado. Fernández que observa el cronómetro. Esto va a arrancar, amigos del fútbol. Estamos en vivo por JM Noticias. Autorizó Fernández. Tocó Humaitá, ya se juega la gran final, categoría sub-15. El equipo de Guaraní del kilómetro 14 Caraí frente a Humaitá. Ahí va, primera pelota al área. Atención, está el equipo de Guaraní, la definición. El arquero Alan Flores, señoras y señores, se quedó con la primera. Antes del primer minuto, la pelota larga, la corrida de Jimmy Ramírez. Y casi el primero del partido. Me parece que le entró mal a la pelota a Jimmy Ramírez. Sale el conjunto de Humaitá. Se hace sentir la afición deportiva de ambos equipos. Arranca desde el fondo el conjunto de Humaitá. Ahí está Cardoso. Cardoso que comienza nuevamente con su compañero Derlis López. López abre por el sector izquierdo. Va saliendo lentamente el combinado de Humaitá. Ahí aparece la marca del número 8, Ángel Ramírez. La pelota que se desvía y se va al saque lateral. Saque de manos que corresponde a Humaitá. Primeros instantes de este partido. Va el equipo de Humaitá. Atención, señoras y señores. Centro bajo. Núñez que rechaza. Ahí aparece Gustavo Vázquez. Vázquez para la presencia de Ramírez. Ramírez y la pelota larga. Golpe de cabeza defensivo de López. Vázquez. Corresponde lateral para el equipo de Guaraní. Va a reiniciar, recomenzar el juego nuevamente. Presiona Ramírez. No quiere complicaciones el lateral por izquierda de Humaitá. Y la manda al saque lateral. Saque de manos. Se juega. Ahí va Ramírez. Pelota alzada. Atención. Ramírez. Golpe de cabeza de López. Despeja desde el fondo el defensor de Humaitá. Y viene la réplica por parte de Humaitá. Atención. Va Rotela. Rotela. Lo tocaron desde atrás. Alta infracción. Tiro libre para Humaitá, señoras y señores. Ya se juega. Ahí la tiene Isaías Báez. Báez con López. Ahí está Alexis Cáceres. Cáceres. Pelota al medio sector. La tiene Vázquez. Vázquez otra vez con Báez. Báez retrocede con Rotela. Esta es Rotela. Cardoso. Cardoso y la pelota larga. Ahí está Clayton. La levanta para Rotela. Ahí va Rotela, atención. Se proyectó el número 2. 2 en la marca. Rotela que sacó el centro. Alves que la domina el capitán. Queda para Báez. Báez para Vázquez. Atención al equipo de Humaitá. Intentó filtrar el número 17, Luis Armoa.
Pelota larga del conjunto aurinegro. Atención, despeja López. Fortunamente López ahí. Era una pelota complicada, pero estaba atento el defensor central. Saque lateral que favorece al conjunto aurinegro. Se acerca lentamente el lateral por izquierda, Jonathan Barrios. Para corregir, no sé si fue un cambio a última hora, pero Jeremías Alvarenga hace parte del equipo de Guaraní como titular, lateral por derecha, casaca número 17. En la lista previa no estaba anunciado como titular, pero finalmente entonces Jeremías Alvarenga, lateral por derecha del equipo de Guaraní, forma parte del onceno. Pelota arriba, Núñez, infracción del capitán de Guaraní, ambos quedaron sentidos. Quiso apurar a Alves, pide asistencia para ambos. Para prevenir también el choque ahí entre cabezas del capitán de Guaraní, Núñez, y el número 12 de Humaitá, Jonathan Lescano. Me parece que no va a hacer nada grave, ya se repone Lescano también. Primero fue Núñez y posteriormente se va a jugar ahí va el equipo de Humaitá, atención. Intenta aguantarla Lescano. Recupera. Falta, infracción desde atrás. En perjuicio de Núñez. Salida desde el fondo para el conjunto aurinegro. Pelotazo largo. Despeja la defensa de Humaitá. Atención, Lescano que la baja. Ahí está Armoa. Armoa que la domina, muy marcado. Armoa retrocede, presiona el futbolista Eugenio Escobar. Zafa de la marca y avanza el equipo de Humaitá. Tocó mal, recupera Ramírez. Desde el fondo juegan para el portero Simón Salgueiro. Salgueiro que abre hacia el costado para la presencia de Alvarenga. Alvarenga. Ahí está Axel Ferreira. Ferreira que lanza. Intentaba Ramírez. Jugada peligrosa de Ramírez. Pierna levantada. Tocó mal ahí. Se desvía por el camino, me parece, sí, efectivamente corresponderá. Saque de manos para Humaitá. La más clara se puede decir hasta el momento en este inicio. Antes del minuto, la pelota larga para la corrida de Jimmy Ramírez, que definió incómodo. No llegó bien a esa pelota. Se atrapó bien el guardameta Flores. No se puede destacar como la jugada más peligrosa hasta el momento. Vale, el guardameta del equipo de Guaraní. Intenta Ramírez. Domina Ramírez en la zona media. El que despejaba era Vázquez. Gana por arriba Ramírez. Era Jonathan Barrios. Jonathan Barrios, el número 4. Saque lateral, señoras y señores. Gana por arriba Cardoso. Ahí está Alves. Alves que cambia de lado para que la corra Johnny Núñez.
Va Johnny, atención, ganó, sigue Johnny, se adentró al área, está el pase hacia atrás, atención, armó el remate, le entró pifiado, Rotela, y el enriquero, el guardameta, Simón Salgueiro se quedó con la pelota. Señoras y señores, llegó el Deportivo Humaitá, llegó punzante, los dirigidos por Darío Alarcón, que armaron una buena jugada. El número 3 que está sentido, muy adolorido. El número 3 del equipo de Guaraní, Luis López. Puede ser que haya pisado mal. Pide Camilla López. Esperemos que no sea nada grave, pero puede ser. En el 1 contra 1 con Núñez. Me parece que terminó pisando mal ahí el futbolista Luis López. Y ahí avanzan los camilleros para sacar al futbolista que, como parece, no va a poder continuar en el partido, pero veremos. Ahí están alzando al futbolista López. Estamos sobre los 10 minutos. Primera etapa. Y va a forzar a José González, el director técnico, a realizar un cambio, me parece. Están calentando ya dos futbolistas. Sale el portero de Guaraní. Está momentáneamente con 10. El aurinegro. Ahí está Isaías Báez. La tiene Rotela. Rotela que comienza nuevamente con Lucas Cardoso. Cardoso se equivoca en el pase. Ya resecciona Ferreira. Ferreira para Ramírez. Atención. Ramírez que la aguanta. Busca compañía. No aparece nadie. Armó desde atrás que puntea. Buena recuperación ahí. Tuvo un problema en la rodilla, me parece, ahí López, porque el paramédico lo está atendiendo y se queja del dolor de la rodilla. Ahí está Alvarenga, sale Alvarenga, falta, infracción en perjuicio del 17. Pelota larga, atención, ahí aparece Vázquez. Otro rechazo defensivo de Vázquez, atención, falta en ataque. Sí, efectivamente. Será pelota para el Deportivo Humaitá. Ahí está Cardoso. Reclama al director técnico Darío Alarcón a Osorio. Observa los tapones de Alarcón ahí, pero lo habilita sin mayores inconvenientes. Por la seguridad también de los atletas. Tiene los botines con las taquillas de metal. Alarcón, el futbolista de Humaitá, el número 17. Luis Armoa, mejor dicho, Armoa. Ahí aparece Vázquez, Berlis Vázquez. Cardoso que la deja ir. Lateral para Humaitá. Comienza el juego con Derlis López. Ahí está López. Participa Alan Flores. Flores descarga para la presencia de Cáceres. Este es Cáceres. Cáceres en la zona medular. Vázquez ahí aparece. Vamos para el otro lado, dice Vázquez. Y lo hace participar a Cardoso. Cardoso para Rotela. Rotela que amaga. Filtra para Alves. Va Clayton. Mete la pausa Clayton. Sobre la raya está Clayton. Atención. Mete la diagonal. Báez.
Armoa que intenta la pelota profunda a las manos del portero Simón Salgueiro. Agradecemos a todas las personas y a todas las entidades que hacen posible nuestra cobertura deportiva. Atención, quería presionar a Alves. Despeja Barrios. A Supermercado Tres Fronteras de Marcelo Rapay, kilómetro 14, a 3.000 metros de la ruta Paraguay 02. Al licenciado Oscar Alcaraz, que apoya nuestra cobertura deportiva. Despensa Sole, Motor Repuesto y Taller H&M. Reparación de motor y parte eléctrica. Alan Calzados en general, mochilas, pelotas. Cualquier consulta al 0993-514-794. Ahí va Armoa y la marca. Alvarenga que presiona. Retrocede con Cáceres. Ahí está Cáceres. Va saliendo con solvencia Cáceres desde el fondo. Juega para Armoa. Armoa que descarga con Vázquez. Vázquez intentaba, Núñez, falta, infracción del capitán Leandro Núñez en perjuicio del jugador Johnny Núñez. Atención, tiro libre para Humaitá, pelota a media distancia que saca Ramírez. Intenta Ferreira, ahí está Alvarenga. Otra vez Ferreira. Intenta Alves, filtra para Armoa, atención, va Armoa. Barrios, que gana la posición, no la pudo controlar bien Armoa. Falta desde atrás, entrada dura de Armoa. Amonestado Armoa. Pone el brazo ahí el árbitro principal del compromiso a Barrios, que estaba un poco nervioso. Amonestado, primer amonestado del partido, el volante Luis Armoa. Me parece que va a entrar asistencia, no, se repone nuevamente Barrios. Queja del dolor el futbolista de Guaraní, que ya rengueando, pero ya sale. Se tomaron ahí Rotela y el número de Guaraní, pero el amonestado es el número 20. Hablamos del líder Peralta, amonestado en Guaraní, líder Peralta. Seguramente le alzó el brazo o algo así porque quedó sentido Rotela. Ya se repone. Lo vio bien el árbitro porque no dudó en amonestarlo. Lo levanta Ramírez. Golpe de cabeza defensivo de López. Este es Armoa. Va con todo Vázquez. Siga, dijo el árbitro. Quedó sentido el futbolista de Guaraní. Atención, va el equipo de Humaitá. Este es Núñez. Núñez marca Alvarenga. Hace la diagonal. Busca compañía Núñez. Núñez el centro a las manos de Salgueiro. Sí, efectivamente, polifuncional el arquero de Guaraní. También se desempeñaba como defensor central hace muy poco tiempo en la escuela de fútbol de Guaraní. También jugaba en ese puesto ahora. Portero. Ahí va Báez. Va esa atención, pelota para Rotela y la diagonal. Alves, la pisa Alves, descarga para Armoa. Armoa intenta el remate débil del jugador Báez, pero de igual forma probó de media distancia el equipo de Humaitá. Marcador 0 para Humaitá, 0 para Guaraní. Golpe de cabeza defensivo. Ahí está Ramírez, no la puede controlar. Alvarenga se equivoca en el pase, recupera Núñez. Este es Núñez. Ahí repone su error Alvarenga, roba bien y va
Atención, descarga para Ramírez. Ramírez falta en perjuicio del número 8. Tiro libre para Guaraní. Lo bajaron a Ramírez, el volante por derecha. El conjunto aurinegro. Tiro libre que corresponde a Guaraní en la zona media. Le va a pegar Leandro Núñez a esa pelota. Núñez que la levanta. Atención, pelota al área. Flores. Alan Flores que se queda con el balón. Y ya sale con el zaguero Lucas Cardoso. Cardoso presionado por el jugador de Guaraní. Sale, zafa de la presión. Atención, ahí está Armoa. Armoa que descarga para Báez. Ahí está Alves, Clayton, va el capitán, descarga para Rotela, se proyecta bien el lateral por derecha de Humaitá, Rotela el centro, atención, complementa, Alves está el primero, ¡gol! Jonathan Lescano, señoras y señores, gran jugada que la inició el futbolista Isaías Báez, la proyección de Rotela y el centro la complementó el capitán Clayton Alves, que la levantó y ahí apareció como centro delantero Jonathan Lescano para desviar un poco la trayectoria del balón y dejarlo sin posibilidades al portero Simón Salgueiro. Y sí, amigos del fútbol, se adelanta en el tanteador la furia humaiteña, lo hizo a través de Jonathan Lescano y pone las cosas 1 para Humaitá, 0 para Guaraní. El gol se produjo a los 20 minutos de la primera etapa. Entró muy bien Lescano, sin marca, prácticamente en soledad ahí en el área chica. Poniéndole el pie izquierdo, ya desviando la trayectoria del balón. Se le complicó y nada pudo hacer ahí, quedó sin posibilidades el guardameta de Guaraní. La clave me parece que Rotela, el lateral por derecha de Humaitá, estaba proyectándose bien, lo aprovecharon en esta. El centro, que seguramente es indicación del técnico de Humaitá, que cuando ya lleva 3 centros aproximadamente y va siempre buscando al volante que va atropellando ahí en las afueras del área. En esta, Clayton Alves la levantó nuevamente y ahí apareció Jonathan Lescano para abrir el marcador, señoras y señores. Y me parece que ahora el equipo de Guaraní saldrá más. Ingresó nuevamente el futbolista número 3 de Guaraní, Luis López. Me parece que va a poder continuar. López entonces ya ingresó nuevamente, va a probar. Veremos cómo afronta este pasaje del partido y ver si sigue o si será cambiado. Ahí está Armoa, recupera el equipo de Humaitá, lo tiene Báez para Alves, habilidoso Alves, descarga para el futbolista Vázquez. Ahí estaba López, está para Cáceres. Atención, se toma López, todo sentido López. Otra vez en esta dividida. Me parece que va a ser imposible que continúe. Ya se tomó otra vez de la rodilla. Estaba probando, como decíamos, y en la primera dividida fuerte ya. Otra vez
Sorteo sentido y va a ingresar Brian Martínez, señoras y señores. Será cambiado. Primer cambio del cotejo. Está ganando Humaitá 1-0 con el tanto de Jonathan Lescano. A los 19 minutos se vino el tanto de Humaitá. Se prepara, como decíamos, Brian Martínez. Saca número 9 para él. Va a ingresar en guaraní. Agradecimiento también especial a Benjamín Cañete, parte del gerenciamiento del Club Guaraní. Comercial Emily. Ventas al por mayor y menor, kilómetro 14, Acrael, contacto al 0983 3985 70. AIA Asociados, contadores públicos, contactos al 0985 498 095 o al 0973 120 108. Ya se realizó el cambio. Ingresó Martínez, pelota larga, golpe de cabeza defensivo. Al equipo de Humaitá, atención, quiso profundizar Núñez, seguro, ahí se mostró. Ahí aparece Eugenio Escobar. Escobar, sigue Escobar, va al equipo de Guaraní. Escobar, el centro, muy pasado. La deja ir Rotela. Ramírez, que de igual forma le pone el físico. Falta, traición desde atrás. O finalmente será saque de meta. Me parece que no cobró la falta del árbitro y será saque de meta para Humaitá, señoras y señores. Salida con Alan Flores. Pelota larga de Flores, atención, golpe de cabeza defensivo del líder Peralta. Saque de manos, Rotela. Ahí está Báez. Báez para Alves. Alves que la pisa, la domina. Está muy marcado, descarga para Rotela. Rotela para Armoa. Luego nuevamente para Alves. El tiki-taka del equipo de Humaitá. Atención, va Alves. Se pega a la raya. Está rodeado. Saque lateral. Favorece a Guaraní. Se cobra. Atención, va Ramírez. No la pudo controlar bien Ramírez. Se queja Ramírez. Le chocó desde atrás el futbolista López. Rotela y el saque de manos. Ana por arriba, líder Peralta. Saludamos a Guillermina Gavilán, Adi Yursi, Ariel Guillén, a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Falta, infección. Desde atrás, tiro libre que corresponde a Humaitá. Está sentido ahí el autor del tanto, Jonathan Lescano, que bajó unos metros para reseccionar, para hacer contacto con el balón. Logró un tiro libre que va a patear Alves. Yo voy a autorizar, dice Aníbal Fernández. Fernández que se posiciona para ver bien la jugada. Tiro libre para la Humaitá. Alves y el centro. Pelota aérea. Atención, salió el portero. Golpe de cabeza. El arquero Salgueiro y un futbolista de Guaraní. Me parece que es Gustavo Vázquez, quedaron sentidos ahí. Vázquez y Salgueiro sentidos. Momentáneamente parado el encuentro. Victoria 1-0 por el momento del Club Deportivo Humaitá. Pide nuevamente asistencia. El que se llevó la peor parte me parece que es Vázquez, el arquero que ya va lentamente reponiéndose también.
Vázquez. Vázquez es el que está sentido. Amonestado la parte médica del club guaraní por protestar. El paramédico amonestado, sigue reclamando y se llevó la amonestación. Va a reanudarse el compromiso. Salida para Guaraní con Leandro Núñez. Buen corto. Ahí está Ferreira. Ferreira para Alvarenga. Alvarenga, señoras y señores. Lo tocaron a Alvarenga desde atrás. Inflexión. Tiro libre para Guaraní. Estamos sobre los 29 minutos de partido. Pelota arriba. Gana López en las alturas. Y va Armoa. Armoa que sigue. Mete el brazo Armoa. Se protege. Falta, dice el árbitro. Juega bien Armoa al 17. Atención, sale Humeitá. Ahí está Alves. Alves. Armoa. Báez. Rechaza Cardoso. Recupera Alvarenga y mete la pelota larga para que la corra Ramírez. Y va Ramírez, atención. Despeja. Ahí oportunamente Lucas Cardoso. Ramírez. Le puntean la pelota, será saque lateral ofensivo para Guaraní. A 0 está ganando el equipo de Humeitá con el tanto de Jonathan Lescano. Atención, recupera Vázquez, la levanta Vázquez, corre Ramírez, desacomoda, sigue Ramírez, continúa Ramírez, busca el tiro de esquina, gana Ramírez y falta, la pelota que rebota, la lateral para Guaraní. Va Peralta, líder Peralta, para el saque lateral. Saque lateral que se cumple, señoras y señores. El centro, las manos de Flores. Sale Flores. Pelotazo largo, atención. Alvarenga que gana por arriba. Recupera el equipo de Humeitá. Recomienza el reseteo de juego con Cardoso. Ahí va Núñez, atención. Sacan Leandro. Golpe de taco y va, atención, va Humeitá. Pase para Núñez, el remate. ¡Ah! Lescano. ¡Gol! Lo hizo nuevamente Jonathan Lescano. Gran jugada por el sector izquierdo. Pasó Núñez, ganó línea de fondo, tocó al medio y ahí estaba Jonathan Lescano, hombre inspirado de la tarde en esta gran final. La recepcionó sin marca y con mucha tranquilidad definió cruzado al poste izquierdo del guardameta Salgueiro y pone las cosas 2 para Humeitá, 0 para Guaraní. Gran definición del Lescano y en las veces en las que llegó el equipo de Humeitá convirtió, no perdonó, bastante eficiente.
el delantero de Escano. Muy contundente el equipo de Humeitá, que si bien era dueño de la pelota, tenía más posición del balón, no estaba siendo punzante, pero cuando todo parecía tranquilo, apareció nuevamente el desborde desde la zona izquierda de Núñez, que está haciendo muy buen partido también. La gran asistencia para el Escano, que definió bárbaro. Pelota para Rotela. Va Rotela, atención. Rotela para Alves. Alves para Armoa. Armoa que cambia para Núñez. Ahí está Johnny Núñez. Gana Núñez al remate de 3 dedos. Salgueiro que se queda con la pelota. Sale el portero Salgueiro. Pelota en la zona media. Intenta el futbolista Ramírez. Ramírez que cambia de banda. Ahora está desempeñándose en la zona izquierda. Ángel Ramírez, el número 8 de Guaraní. Cambio táctico. Y el que avanza hacia el otro sector, hacia la derecha, es Jimmy Ramírez. Jimmy Ramírez a la derecha ahora. Y Ángel Ramírez a la izquierda. La peina Ángel a las manos de Alan Flores, señoras y señores. Cardoso en la zona izquierda. Dale con mucha tranquilidad al equipo de Humeitá. Atención. Es Ramírez. Gana Vázquez. Este es Armoa. Recupera Armoa. Descarga con Baez. Va el equipo de Humeitá. Baez nuevamente para Armoa. Rechaza Cardoso. Lo pasó a las manos del portero Salgueiro. Saca Salgueiro. Saltaba por ahí Eugenio Escobar. De pecho la baja Armoa. Rotela. Baez, Armoa. Está jugando con mucha tranquilidad el equipo de Humeitá. Pelota para Alves. Alves, el centro hacia la zona izquierda. La baja Núñez. Atención. Núñez, el remate. El rebote. Atención. Armoa. Tapó Salgueiro. Tapó el portero de Guaraní. Señoras y señores. Me parece que el rebote, en el cual en la primera pelota, en el rebote pudo haber hecho algo más. Y casi el tercero de Humeitá. Llegó bien, toqueteando de un lado para el otro. El gran centro de Alves para Núñez, que la recepcionó. Sacó el remate, que era, me parece, para agarrarla. El portero Salgueiro dio rebote en la zona de peligro y Armoa, que atropellaba. Lo bueno es que supo achicar rápido para impedir una mejor posición de definición para el jugador Armoa. Falta, tiro libre y amonestado Jimmy Ramírez. Tiro libre que ahí empujan los jugadores. Amonestado. Vamos a ver, me parece que es el número 3, Alexis Cáceres. Cáceres amonestado y Jimmy Ramírez también amonestado. Uno de cada lado. En esta jugada ya van 2 por equipo. José lo que se acerca a Ramírez para dar algunas indicaciones también. Está sentido. Núñez, de gran partido hasta el momento. Momentáneamente parado el encuentro deportivo.
Agradecemos a todas las personas que hacen posible nuestra cobertura deportiva. Supermercado Tres Fronteras de Marcelo Rapay, kilómetro 14, a 3.000 metros de la ruta Paraguay 02. Al licenciado Oscar Alcaraz. Despensa Sole, motorrepuestos y taller HM, reparación de motor y parte eléctrica. Alan Calzados, calzados en general, mochilas, pelotas. Cualquier consulta al 0993 514 794. Al señor Benjamín Cañete, gerenciador del club, parte del gerenciamiento del club. Ya se va a reanudar, tiro libre para Humaitá. Atención, Alves le va a pegar el capitán. 4 en la barrera, se suma otro más. Alves a las manos de Salgueiro. 4 minutos más se van a jugar. Despeja López. Queda para Ferreira. No, era el número 9. Martínez. Brian Martínez. Humaitá, atención. Pelota filtrada para Lescano nuevamente. Va Lescano, salió Salgueiro. Tapó Salgueiro. Persiste el peligro. Atención dentro del área. Que siga, dijo el árbitro. Atención a Alves. Saca Vázquez. Se salvó del tercero. Guaraní, gran jugada. Lescano tuvo la posibilidad del tercero y tuvo la posibilidad de su triplete. Pero en esta oportunidad Simón Salgueiro le negó el tanto. Iremos hasta los 44. Mencionar también que se juega 40.